El eje de hoy es la imagen, y en realidad la idea de la imagen es nomás un punto de partida, tal vez una excusa para reunir a personas bien distintas, pero que es un placer tenerlos acá en la mesa. Los voy a presentar y después vamos a dejar que cada uno converse. Está Cristian Mienzer. Tal vez me van a corregir las presentaciones. Vos sos fotógrafo, autor también, Sí. has sido iluminador. Trabajé mucho en cemento, o sea, fui público de cemento primero. Vengo de la plástica, para el amigo. Nada, todo lo que tiene que ver con lo visual, con la puesta en escena. Trabajé eso, en cemento básicamente eso. Sí, muchos años. Mariano Báez, director de cine, podría decirse. Todos artistas, ¿no? Más fácil, realizador, audiovisual, artista. Diego Fontaneta, artista visual. Ezequiel Ábalos, periodista, cineasta, un poco todo. No sé cómo resumir tu trayectoria, pero supongo que lo harás vos. Y Lisandro, músico y también periodista y realizador audiovisual, hoy llevando adelante el proyecto del documental de Cemento. Quería empezar preguntándoles, primero que cada uno pueda presentarse y empezar contando qué de su historia los une a Cemento y en general, en particular a Cemento, en general a la cultura independiente, underground, contracultural, como la quieran llamar. Cómo es que llegan a esta mesa, digamos, para a partir de ahí empezar a pensar un poco. Tal vez, Diego, ¿querés empezar vos? Bueno, gracias. Bueno, buenas noches. ¿Se escucha ahí o está cantando? ¿Está prendido el micrófono? Se escucha igual, Bueno, primero agradecer la invitación y tener la oportunidad, gracias a Agustín Hayes, a Nicolás Ilarzábal y Roberto Jacobi, que fue un poco el nexo, digamos, para la invitación de este evento, y agradecerlo porque, bueno, te dan la posibilidad de homenajear a un lugar como Cemento y a Omar Chabán, que eso para mí es muy importante. Eso en primer lugar. Después, bueno, quería hablar un poquito, que estamos tratando un tema de algo que pasó hace muchos años, 30 años o 31 años, de la inauguración de Cemento. Por lo tanto, los recuerdos y lo que podemos transmitir hoy acá son cosas encontradas, fallas de memoria, recuerdos que uno cree que pasó y por ahí no fue ese mismo día. O sea, como que hay como una alteración a partir de tanto tiempo que pasó. Por eso considero que esto es un hecho cultural en sí nuevo de hoy. No es proyectar una película de hace 30 años. Eso es imposible. Bueno, otro tema es, para hablar de Cemento pienso que primero hay que hablar de, hay que remitirse directamente al Café Einstein, que existió en los años 81, 82 hasta el 83, si mal no recuerdo. Ahí yo fui, era habitué de ese lugar y me hice amigo de Omar, de Chabán en esos años, y de Sergio Einstein también. Y hay que poner en contexto la época, ¿no? ¿Qué pasaba en esos años? Veníamos de un corte de la producción artística con el tema de la dictadura militar, que fue del año 76 al año 83. Toda la producción artística de los 70 se vio absolutamente interrumpida y entramos como en un oscurantismo total. Los artistas de los 70, muchos se fueron, se tuvieron que ir, otros desaparecieron, otros, digamos, no había lugares para expresarse. Entonces hubo como una noche larga, un hueco gigantesco entre esa generación y la generación que venía, que éramos nosotros, digamos, la generación de los 80, 80 y pico, 80 y 90. Entonces hay que situarlo en ese contexto. En ese contexto no había mucho para hacer a nivel cultural, estaba todo como muy cercenado, pero había pequeños chispazos y cositas donde uno podía ir, nutrirse y tratar de canalizar un poco
las experiencias artísticas. Uno que yo era el Goethe, el Instituto Goethe, donde proyectaban películas de Fassbinder, uno podía interiorizarse sobre ese tipo de arte o alguna cosa de Gerardo Gandini, interpretando obras de John Bach, Bartók, etc. Después había algún que otro cineclub donde podíamos ver obras de Herzog, pero en general el panorama era totalmente, digamos, limitado. No tiene nada que ver con la época que vivimos hoy, con el registro fotográfico permanente, con las selfies, no tiene nada que ver con eso. O sea, por eso hay pocos registros fotográficos de esos años que fueron muy ricos. Bueno, esto en parte un gran gestor cultural, el gran gestor cultural fue Omar Chabán, con el Einstein, donde confluyó toda la movida que iba a explotar después, y fue la que retomó un poco la cuestión cultural luego de esa interrupción. Y además de eso, los artistas de los 70 que habían quedado y los artistas nuevos, había como una cosa también, porque yo me acuerdo que Omar hacía intervenciones, él era un gran artista y su arte un poco pasaba por lo efímero, por hacer intervenciones en lugares, en charlas, y de repente él estaba en el público y me acuerdo una en el Centro Cultural Recoleta, que era año 84, por ahí, era sobre arte, una de las primeras charlas sobre arte y política. Y Omar estaba en el público, yo también estaba en el público, se orientó un farolito de esos que estaban ahí, por ejemplo, se lo puso así, digamos, se resignificó con la luz, se señalizó y empezó a tirar un speech ahí en contra de los que estaban hablando, ¿no? Porque era muy provocador. Y claro, la primera reacción de esta gente de los 70, entonces, era que era un facho, ¿viste? Ese es un facho, yo lo conozco, y ahí se armaban quilombos, corridas. ¿Te puedo interrumpir un segundo? Sí. Yo tuve la suerte y la desgracia de estar en Cromañón también. O sea, estaba en el corralito donde estaba Omar, los últimos dos días, dos recitales. Llevando a mi escala, porque no quería ir, no mucho el rock chabón y eso. Y también, digo, lo tomo así porque la gente estaba en otro plano y él se puso a hablar. Estuvo 4 minutos, y soy bastante preciso con el tiempo, y un discurso impecable. O sea, los pibes estaban bardeando con el humo, con las bengalas. Les avisó los 2 días y habló menos de 5 minutos. Le dijo esa pija que tiene en la mano, puro humo y qué sé yo. Sí. Y los chicos lo que hicieron, se pusieron a saltar, que no salta es militar. Y a Omar lo tenía a 4 metros, yo estaba a su izquierda, y me mira y yo le digo, somos adolescentes, digo, no tenemos miedo a la muerte. Yo ya estaba viejo cristiano, me dijo. Y nos fuimos a sentar después. Pasó los 2 días, los 2 últimos días del recital de esta banda. Y a todo esto, a las veces que uno quería entrar al cemento, y lo veías a él. O sea, él salía a la puerta con los que quedábamos cuando empezaba el show y se paraba y decía, te daba un discurso personal, o sea, te ubicaba en tiempo y forma, o sea, artísticamente, que querés entrar sin pagar y querés esto y querés lo otro, te hablaba y te rompía las pelotas, digamos, ¿no? Te daban cosas. Pero después que hacía, se iba y Villarreal te decía, pasen. O sea, era eso, nunca te quedabas afuera del cemento. Te comías todo el discurso de Omar, pero después entrabas. Y un día me llamó para laburar Versuit, perdón, te tomé la posta, No. Jodete. Y no me dejaron entrar. Digo, mirá, me llamó Gustavo Cordera, quiere laburar, los chicos, y yo, no, me está chamullando, no sé qué, cómo se movía él. Y yo entonces me digo que lo cargaba y me movía como él. Y código medio, ¿qué haces? Tarado. Y yo lo agarraba tarado a él, diciendo, ¿por qué te mueves así? Necesito entrar, quiero laburar, quiero ver qué show hacen estos pibes para darles una mano porque estaban de última. Bueno, Villarreal me dice, pasá, entro y miro, qué sé yo. A los 15, 20 días hace una fecha de Versuit, donde yo preparo, entro a cemento temprano, a las 11 de la mañana, despierto a la gente que estaba ahí, me pongo a armar, con 4 pibes a laburar. Llego Omar y dice, a las 2 de la tarde la prueba de sonido, y como Gustavo no está, y dónde está, y qué sé yo. Y saco un teléfono y me dice, vos, tomá,
me da el teléfono de él para que hable con Gustavo, para que... O sea, 15 días antes no me dejaba entrar. El otro día me está dando su teléfono para que hable y que me encargue de... O sea, eso era Omar también. O sea, esa confianza o esa cosa, conmigo en particular. Y lo quiero contar y lo quiero retratar porque yo iba a esos lugares que vos decís, iba a Medio Mundo, iba a la verdulería, que me encantaba ir a la verdulería, son los lugares que más me gustaba ir. Y bueno, el Cemento, ¿no? Eran como lugares así que no frecuentaba. El otro día, el Cabra de las Manos decía, viene diciendo hace un tiempo que era como el Facebook de la época. Sí, te encontrabas con esa gente. En la radio escuchabas Charlie, Porchetto, Rada, no sé, en el 83, 84. Y después, como que llegabas a Cemento y era un lugar donde... raro. O sea, era muy raro. Era de noche, había otra música, otra gente. Sonaba para el culo el lugar, porque era imposible, o sea, ecualizar el sonido para las bandas. Igual, no sé cómo se arreglaban y se entendía y se escuchaba. Era un lugar pésimo para un montón de cosas, pero así todo nos gustaba. Íbamos, nos encontrábamos. Todos los fines de semana. ¿Y hoy quién toca? No sé, pero ibas. Ahora vamos a charlar de cómo se veía, además de cómo sonaba. Pero está interesante esto que decís de lo incluido y lo excluido, ¿no? Como esta política de incluir a todos, pero que también dejaba cosas afuera y qué cosas quedaban afuera en el momento de la dictadura, donde la guerra tal vez era casi el único lugar, y cómo empezaron a entrar otros circuitos. Por ejemplo, cómo entraron las artes visuales, cómo entró la pintura, por ejemplo, un espacio que después fue el espacio del rock. Me parece que es interesante porque hoy hay nuevos cruces, ¿no? Entre las artes visuales y la música. ¿Querés contar un poco? Bueno, retomar ahí con... Retomo ahí. Sí. Las artes visuales estaban incluidas ya en el Einstein con el grupo Lobson y artistas que hacían pintura en vivo, hacían, digamos, action painting. Era como acercar un poco las artes plásticas, sacarlas digamos, del gueto, del museo, de la cosa elitista, para llevarlas a un ámbito más ligada al público, a la gente. Una de las maneras era haciendo pintura en vivo, eso se hacía mucho en el Einstein, ya en el Einstein, y luego en Cemento. En Cemento se hacían la fiesta de los artistas, que también consistía en pintar en vivo en el escenario. Y también había otro tipo de muestras. Yo hice varias intervenciones en Cemento, pero la más importante es la muestra que se llamó Una analítica del poder, que eran pinturas, era como un site específico, porque eran pinturas preparadas en función del espacio. El espacio era gigantesco, era justamente lo contrario del Einstein. Einstein era un departamentito chiquitito y esto era una cosa gigante. Y entonces ahí había que colgar pinturas, digamos, en cada uno de los espacios que proponía el lugar. Nosotros hicimos una muestra con pinturas de 8 metros por 5 y 4 metros por 5, bastante grandes. Eran 4 o 5 pinturas, no más, pero cubrían todo el lugar. Y antes había habido una muestra también de plástica de Luis Frangella, un artista que estuvo en los 80 con Kid Haring, con Basquiat, de Elite Village, argentino, pero que había vivido mucho en New York. Y medio que nosotros nos inspiramos también un poco en ese formato para hacer la muestra nuestra. Así que bueno, era como, no era solo el rock, sino que era el teatro, era todo eso. Finalmente luego, con el tiempo, creo que decantó un poco más en el rock, pero digamos lo que hay que rescatar del Cemento es la cosa alternativa, la cosa underground, donde no había ningún sponsor, digamos, de ninguna marca multinacional ni nada que te diga lo que tenés que hacer, sino que era un espacio de libertad. En ese contexto del que hablaba antes, ¿no? De la oscuridad y la dictadura, encontrar un espacio así, tanto el Einstein como el Cemento, era maravilloso, era fantástico, porque inclusive hoy en día no existen esos espacios para canalizar la producción de los artistas jóvenes. Muy difícil, siempre pasa eso. Entonces, Cemento, el Einstein y Omar son como recontra referentes de ese periodo histórico, ¿no? Ese periodo histórico-cultural. O sea que lo que quiero reivindicar es eso, la figura de Omar como artista y como gestor cultural, no solamente como artista con sus intervenciones, sino como un tipo que generó todo un movimiento. Cuando
Sí. Acoto. Cuando hablas de tu muestra, la de Luis Franchella, también hablas de una generación de los 80 donde internacionalmente había un retorno a la pintura que se daba puntualmente, que tenía mucho que ver con hacer pinturas muy grandes. Pero en el caso particular del Cemento, de tu muestra, de la de él y después de la de Gustavo Romano, que también lo pueden ver todo en la muestra, se trataba de pinturas muy grandes porque justamente había un espacio que como nunca les daba un espacio enorme donde poder hacer telas de 5x8, por ejemplo. De alguna manera, Cemento tenía unas condiciones de producción muy particulares, era oscuro, era frío y demás, pero era enorme, tenía una puerta gigante por la que se podía meter una grúa, por ejemplo. Durante todo el proceso de la muestra pensamos mucho cómo las condiciones de producción de este espacio, cómo la imagen, cómo era que se veía este espacio, determinó una estética particular y entonces una escena particular. Ezequiel, vos tuviste la oportunidad de hacer el documental sobre Work, que está por ahí, lo podemos poner de fondo, ese video que estaba en el Twitter, y con todo caso, sí, está por ahí. Tal vez a partir de tu experiencia con eso podemos acercarnos a esa pregunta o a lo que... Sí, yo los vi a ellos en el 87 y quedé, en el 86, en el primer año, y quedé muy impresionado porque combinaban las artes, lo que se llamaba en ese momento, se empezaba a llamar multimedia, o sea, de incorporar los espacios y el suelo, el escenario, el espacio entre el público, de hacer todo mucho más dinámico y trabajar en eso, las luces, los efectos y todo un clima que era realmente terrible, opresivo, o sea, también porque vos entrabas en un viaje con ellos que medio te pasaba por arriba constantemente, aunque durara media hora. Y me gustó esa intención de, primero lo que estaba diciendo, reflejando lo que me decían esas sensaciones que ellos querían transmitir, ¿no? Lo que habíamos vivido en la Argentina, el punk que nos venía un poco en cuentagotas de afuera, y esa sensación de opresión que daba la obra, que era muy interesante, ¿no? O sea, quedabas con ganas de volver a verla constantemente. De hecho, muchos nos encontrábamos como un clásico ya de ir a la obra, ¿no? Y en el 87 yo venía de filmar con Carlos Sorín, de ser el jefe de producción de la película del Rey. Me habían quedado unos pesos de eso y había comprado unos negativos y hablé con ellos para filmar, para este desafío de trasladar algo visual, teatral, que se vivía en un único lugar, en un momento específico, y trasladarlo a una pantalla plana, ¿no? sin dimensión. Era todo un desafío, y para eso, bueno, filmamos casi todas las funciones de muy buena forma. Gracias, por ahí. Muchas funciones, incluso hicimos funciones específicas para la filmación, para apoyar con luz lo que en vivo se hacía difícil de imprimir en una película que no era sensible como la de hoy. Y rescatar ese momento de vivo, pero en una cuestión de reproducción, ¿no? Reproducir ese momento. Hay escenas que están reproducidas, incluso con algunos extras que vinieron ahí a darnos una mano y a figurar de medio de fondo. Fue un disparador eso, te digo. Eso que pasó ahí no podía pasar en otro lugar que no fuera Cemento. Entiéndame, o sea, no había un lugar para hacer esas cosas. Entró un carro una vez, o sea, también, fue muy lindo, fue una de las cosas que la gente guarda, gente que iba siempre a Cemento, nos acordamos de eso, de la gente del carro. Sí, sí. Bueno, yo entré en una limusín, un día también hice aguantar a la gente afuera, entré en una limusín blanca llena de curas, una cosa bastante rara también, y lo que hizo la Fura. Con Villarreal siempre nos peleábamos, diciendo que esos eran los 3 eventos que habían quedado, viste, como marcados en el lugar. Hubo miles, o sea, no fueron los 3, pero el ícono, digamos, que yo recuerdo es lo que pasó, ¿sabes? Fue muy, a mí me marcó, digamos, ver que la escena, o sea, ahora parece común, pero uno ve la Fura de Faust, o cualquier... En ese momento, que la escena, que se rompa la pared y aparezcan al lado tuyo moviéndose y de una manera
no dándote una flor, o sea, pasaba la gente de una manera, no quiero decir agresiva o violenta, pero pasaba en otro contexto, o sea, te contagiaba diciendo qué está pasando acá, te movilizaba. No estabas quieto y no existo y la escena pasa ahí en la pared. Es una luz que está en la pared y yo me lloro, me río, qué sé yo. Ahora correte porque te mojan, correte porque pasa esto. Y una vez me pasó, había un andamio en ese momento, no sé si se acuerdan. No era un andamio de esos que se arman, estaba ya fijo. Estaba siempre un costado. Yo entré la primera vez y lo vi, la segunda vez que lo voy a usar. Voy a utilizar, siempre he buscado utilizar los agujeritos de la losa, donde colgar algo, qué sé yo. Y se me ocurrió poner un nylon arriba, ponerle agua. Poner unas baterías y poner unas luces que iluminen, que pasen cosas. Y eso moverlo entre el público. Para la banda que no voy a nombrar, ¿quién sos? Michael Jackson, ¿qué te haces? Que acá no, que es un peligro. No, pero son 9 volts, yo explicaba. No, pero ¿cómo vas a mover agua entre el público? ¿Qué sé yo? Pero, ¿cuál es? Digo, ¿qué? No. En eso aparece Omar y me dice, usted es un pelotudo. Empezó a putear todo, hacelo. O sea, ahora es al revés. Vos querés hacer algo y te dicen, no hagas esto, no hagas lo que esté. Y acá era al revés. O sea, eso cambió, era un tipo como muy abierto. Eso tiene que ver con la imagen del lugar. Porque yo entro a la casa de cualquiera de ustedes y va a tener el estilo de ustedes. Y de alguna manera yo creo que ese lugar, sin conocerlo personalmente, más que tratarlo en esos lugares y alguna cosa que tenía Omar, creo que tenía algo de él, o algo de una parte de él. Y dejaba hacer. Era un lugar donde uno podía hacer. Y podía filmar, podía sacar fotos, yo me podía colgar de cualquier lugar. Subía arriba de la losa, entre la losa y el techo había un espacio donde había muchas porquerías. Y eso para utilizar también está bueno, subías por los baños atrás de los camarines y te mandaba. O sea, explorabas los pasillos, o sea, hacías lo que querías, tenías permiso para hacer eso. Esa libertad, le pueden hablar ellos que son un poquito más grandes que yo, antes no existía, o sea, estaba todo muy arreglado, o sea, el pelo por acá, esto por allá, en la calle con el documento, y nada, o sea, y el teléfono fijo. Che, paso, voy a tal lado, si tenías teléfono. Para la gente que yo... aparte vivía en el barrio, y eso es otro tema también, ¿no? Como el barrio, o sea, la imagen que era cemento dentro del barrio. O sea, que era lo que pasaba ahí. Yo vivía a 4 cuadras, muchos años. Así que, nada, de día era una cosa, de noche otra. Hablen ustedes, no va a pegar todo yo, hablo mucho. De alguna manera ese lugar oscuro, difícil de fotografiar, difícil de filmar, termina siendo... ese documental que ya vamos a ver, ahora poner, aunque sea un pedacito, no, que está ahí, pero hay algo ahora. ¿Cómo lo filmaste? ¿En Super 16? En 16 milímetros con una Bolex. Sí, tenía varias cámaras. ¿Cuántas cámaras filmaste? Bueno, entremos si querés en esa. Yo venía laburando en la industria, entonces tenía cierto acceso a diferentes posibilidades, sí. Como por ejemplo que convocar a un director de fotografía como Gito Blanc, que había trabajado en Los Chicos de la Guerra, con lo cual compartimos algunas filmaciones, que viniera a poner la luz en ciertos momentos que se necesitaba, a reforzar la luz de Eddie Pampín. Pampín hizo la luz. Pampín hizo la puesta en escena de la organización negra. Y reforzamos esa misma intención que él tenía. Bueno, que vinieran asistentes de cámara, de que tuviéramos que cargar chasis, sonidos también, gente del laboratorio Alex, de Fonalex, vino a grabar con una cinta testigo, con público y directo, porque también había... Gaby Kerpel hacía sonidos en vivo, disparaba unas especies de máquinas sin MIDI que disparaba en vivo, los golpes de los tubos y diferentes cosas que después se trasladó a lo que fue de la Guarda, ¿no? Fuerza Bruta, todas esas intenciones. ¿Eso es el lugar previo a Cemento o adentro? Esto es el lugar previo a Cemento y esta función en el 87 no tenían este carro, este Zampi. Claro. Y lo contrataron especialmente para estas tomas. Como lugar previo que me entró en el Cemento. Claro, pero en la sala, en la antesala, digamos. La antesala, claro. Claro. Y sí. En esta salida lo contrataron especialmente porque eso fue en el 86 y después del 87 lo habían sacado como algunas cosas que caían cuando los blanquitos rompían
unas bolsas que tenían de harina arriba y también había unas bolsas en el primer año que caían unos bofes así, vacunos enormes. Eso se eliminó en la segunda etapa, ¿no? Bueno, y grabamos el sonido ahí, después filmé 10 funciones, entre las cuales 2 fueron especialmente para la película. Y a partir de ahí empecé un camino de edición. Estamos hablando de fílmico de 16 milímetros, con bandas de sonido de 17,5 en una moviola, en Fonalex o en Alex, que me prestaban a las 3, 4 de la mañana y durante 4 años me pasé editando y terminando el negativo hasta que llegó... ¿Dónde revelaste? La primera revelé en Cinecolor, que recién empezaba y recién llegaba, en el 91 llegaba la primera máquina de telecine, que no es transfer. ¿Qué pasa descalzo en el color? Qué lástima, ¿no? La verdad que es un bajón eso. Y ahí mismo es el telecine de Numatic. Hice una copia VHS y fui a verlo más y le digo, mirá, tengo esto. Dice, hagámoslo acá. En el mismo lugar donde sucedía, pongamos pantalla, proyector, con el sonido de cemento y proyectémoslo acá. Y así fue que hicimos casi 15 funciones ahí previo a las bandas. Se proyectaba la película, la gente iba al mismo lugar donde le pasaba esto. La historia también tiene que ver con la autogestión, con la autofinanciación de todo. Bueno, en ese momento tenía la suerte de trabajar en ciertas cosas de la industria que me permitían invertir en este tipo de películas y en este tipo de arte. Volviendo a esta imagen de una época, la imagen de una cultura en particular, porque por ahí la imagen que uno más tiene de cemento, o el que no fue, o el que lo vio afuera, es la imagen de una banda de rock tocando. Y ya ver cosas como esta, ya abren a mostrar cómo el panorama, la cantidad de cosas que pasaron en el cemento, que en el cemento hubo cine, que hubo literatura, que hubo artes visuales, que hubo de todo. Y que hubo estéticas distintas, algunas muy cercanas a la estética particular del lugar, a esto que Cemento proponía estéticamente y que termina siendo la marca de una época. Y que es muy fuerte porque después, cómo los espacios terminan influyendo en las estéticas propias. Nosotros siempre hablamos después de cómo, desde 2004, después de Cromañón, cuando los espacios están cerrados, las estéticas cambian hasta el punto en que la música cambia, ¿no? Como el rock pasa a dejar más protagonismo al cantautor, simplemente, o uno de los motivos es porque no hay lugar donde tocar con batería, ¿no? Como los lugares terminan definiendo el tipo de arte que se hace, y en este caso es como clarísimo.